Sigue Gustavo Petro generando dolores de cabeza para los corruptos de este país. La corrupción aprovecha el caos para generar, para crecer, para sustentarse y sobre todo para apropiarse de los recursos públicos. Esto es importante saberlo. Por eso, entre más dejemos organizadas las instituciones del Estado, mejor nos va a ir. Y en ese camino está el gobierno del cambio organizando juiciosamente todo este cuento de la salud. Escuchemos. Colombia dará un paso decisivo hacia un sistema de salud más moderno e interconectado. Los ciudadanos contarán con un mecanismo que permitirá que su información clínica esencial esté disponible de forma segura y en tiempo real para cualquier prestador de servicios de salud del país, sin importar dónde haya sido atendido previamente. Se trata del resumen digital de atención en salud, un documento electrónico estandarizado que consolida los datos claves de cada consulta, urgencias, hospitalización o procedimiento médico de cada paciente para que los profesionales de la salud accedan a información relevante del paciente sin barreras geográficas ni institucionales. Esto garantizará obviamente mucho mayor resolutividad, que se les solucionen los problemas a los pacientes de una manera más eficaz, de una manera más eficiente y de una manera más oportuna. Pero también va a ayudar a hacerle una trazabilidad a los tratamientos para no recomenzar como se pasa ahora. Y también en el mediano plazo pues va a evitar que los pacientes anden con su historia clínica para todos los lados. La implementación del resumen digital de atención en salud será gradual y se realizará bajo un modelo centralizado administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Independiente de que el paciente esté en urgencias, en consulta médica o en hospitalización o que se esté haciendo un procedimiento, todo esto va a quedar consignado ahí. Y una cosa muy importante, garantizando la confidencialidad en el manejo de estos datos de una manera profesional. Para la entidad, los beneficios del resumen digital son atención más rápida y sin interrupciones, mayor seguridad y confidencialidad en el manejo de los datos, menor repetición de exámenes y trámites administrativos y mejor coordinación entre médicos, hospitales y EPS. Así es, el hecho es de que ahí va algo detrás. Cuando nosotros conocemos qué se le está haciendo al paciente, conocemos entonces qué se está invirtiendo en él. Y ya no puede entonces aparecer un traslado de ambulancia 1000 y pico de veces de una misma persona. Porque ya entonces todo el sistema se va a enterar de lo que está sucediendo. Ese cuento de la cortina esta que han puesto las instituciones privadas para no dar crédito a lo que está sucediendo dentro de ellas, creo que con esto se va a acabar poco a poco. Y bueno, hablando también de cosas positivas, porque estas son noticias positivas, hablemos pero traducida de la prensa tradicional, que Cambio lógicamente encabeza Daniel Coronel, también está de la mano de los tradicionales. Gana justamente en sus comerciales y en sus invitaciones, en sus espacios, y vean con lo que sale. El desempleo está en su mínimo histórico, el cual es una noticia que es muy positiva, pero vea cómo lo traducen. Pero se están creando empleos de calidad. Y este señor aquí lo que habla justamente es de que están creciendo las cantidades de empleo, pero que los empleos informales están a la vanguardia y todo este cuento. Y olvidan que históricamente en toda economía la manera inicial de empezar a cambiar el trasfondo económico es con la informalidad. Gente que crea una empresa familiar entre amigos, que no la registran, que no pagan empleos, pero que les va bien y comienzan a crecer y después pasan a la formalidad. Esto es histórico y siempre ha pasado de esta manera, por lo cual vamos por el camino correcto y no nos dejemos engañar de esta prensa tradicional que también habla de esto. Por ejemplo, El Tiempo. Al gobierno se les fue el tiempo al tiempo se les fue el tiempo más bien, y nunca entendió a las empresas ni cómo funciona la economía, según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. El presidente Gustavo Petro le responde: ¿cómo será que creamos 2 millones de empresas en el periodo? Y es real. Esto es real. Durante este año, estos 4 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, se han creado 2 millones de empresas, pero no la empresa que le gusta a FENALCO, no. Pequeñas y medianas empresas. Veamos cuál es el valor y el porcentaje para 2025 que es relevante. Escuchemos.
El Ministerio de Comercio informó que en un 3,8% creció el número de empresas activas en el país durante 2025, motivado especialmente por las pequeñas y medianas empresas. Según el informe de tejido empresarial del Ministerio de Comercio, el número de empresas activas del año pasado fue de 1.805.564, un 3,8% más que en el mismo periodo del año 2024. Se decía que este iba a ser el gobierno que acabaría con el tejido empresarial, que iba a expulsar las empresas, y pasó todo lo contrario. Hoy en Colombia no solamente hay nuevas empresas, sino nuevas grandes empresas. Hay más grandes empresas en el país, hay más pequeñas empresas, por supuesto. Históricamente presenta el mayor registro de empresas activas en la historia del país. De acuerdo con el informe, las empresas en 2025 se ubicaron principalmente en Bogotá con un 23,7%, seguido por Antioquia con el 13,8%, Valle del Cauca con el 8,8% y Cundinamarca con el 6,7%. La mayor creación de nuevas empresas en el año 2025. Y que además muestra que departamentos como Vaupés, Guainía, Meta y Amazonas tienen un crecimiento importante en la tasa de creación de nuevas empresas. Para la entidad, las microempresas representaron el 95,1% de las empresas en 2025 y crecieron un 4% respecto al 2024. Ahí está lo que no le gusta a Fenalco, que la gente pobre del común crea empresa y que se fortalezca la economía popular, que es la bandera de este gobierno. Y para finalizar, buenas noticias, la invitación política no puede faltar a pesar de la tragedia, a pesar de lo que está pasando. No nos podemos dejar engañar y siempre debemos estar aquí pendientes, recordando sucesos como este que le traigo. ¿Se acuerdan cuando estos corruptos celebraron haber tumbado las reformas del presidente Petro? Bueno, ahora están arrepentidos pidiendo votos para volver a ganar 52 millones mensuales. Pero es ahora cuando toca castigarlos. Por eso este 8 de marzo vota a la Cámara y Senado por el pacto histórico. Toca sacar del Congreso a los corruptos. No se le olvide, hay que votar dos veces pacto histórico. Senado, simplemente busca donde está el cartón del Senado. Busca ese cartoncito y marca pacto histórico. Todos conocemos ese logo. En la Cámara varía un poquito dependiendo del departamento. Por ejemplo, en el departamento de Sucre marcamos pacto histórico y el 101. Ese es el representante del progresismo en el departamento de Sucre. En el departamento de Córdoba solamente marcamos pacto histórico. Es fácil. Bolívar, solo pacto histórico. Atlántico, solo pacto histórico. También en el departamento de Antioquia, solo pacto histórico. Bogotá, solo pacto histórico. Valle, solo pacto histórico. Ese es el logo que hay que votar y marcar, mi gente. De esa manera vamos a lograr, ojo, vamos a lograr ser mayorías en el Congreso y que las reformas sociales por fin tengan fuerza, impulso y se hagan una realidad. Un gobierno mejor en cabeza del señor Dios mediante presidente Iván Cepeda. Dios nos libre. Bendito sea Dios, que iba a decir yo. Iván Cepeda. Y bueno, antes de continuar, voy a hacerles una invitación especial a que por favor, si no se ha suscrito al canal del Profe Dani, hágalo. Ya somos más de 91,000 personas. Vamos a llegar a los 100,000 este año, en estos meses. Entonces, haga parte de la familia del Profe Dani. Y no solamente, mi gente, es suscribirse, sino también interactuar con nuestro contenido. Es importante eso, darle like, compartir, dejar su comentario, es súper importante. Y pues su apoyo también a este canal y a este servidor es mucho más importante. Apoya al periodismo independiente. 305-260-6968. Ese tiene David Plata y tiene Neki. De esa manera nos ayudas a seguir trabajando independientemente y por la verdad. Y bueno, vamos manos a la obra, porque el presidente Petro hizo el Consejo de Ministros en Córdoba, en Montería, basándose en toda la tragedia que está sucediendo en este departamento, y no solamente en Córdoba, sino también en Antioquia, en Chocó, en Sucre. Están sucediendo cosas muy grandes con todo este fenómeno del frente frío. Y el presidente dio rejo
Se quitó la correa y le dio rejo a estos políticos tradicionales que históricamente han acabado, mi gente, con los recursos públicos y jamás han pensado en la gente. Estas tragedias no deben estar pasando, pero pasan. ¿Por qué? Porque los recursos públicos se invierten justamente en sus bienes privados. Se invierten justamente en la política, en la compra de votos, en comprar casa en Miami, en tener paraísos fiscales, pero menos en la gente que lo necesita. Y aquí están las consecuencias. Bueno, entrante viene otro frente frío ártico. Y ustedes dicen, ¿y por qué está pidiendo que levanten la emergencia económica, hermano? ¿Cómo vamos a defendernos? Si los amigos suyos políticos de Córdoba y Vicente Blel y la hija de Vicente Blel y el señor Ligio García, ¿no? Usted sabe los nombres. Y los de Char, los amigos de Char, ¿cómo se llaman ellos? Del Atlántico. Y Efraín Cepeda, el líder de la banda, dijo. Dijo así el líder de la banda. Y los de Centro Democrático y los de Cambio Radical, todos dijeron que hundían la ley de financiamiento. Costeños, de aquí. ¿Y ahora qué le van a decir al pueblo, que son los salvadores? Los mismos que cogen los alcaldes de aquí, cogen nuestra plata a decirle a la gente que la comida que están entregando solo es entregada por ellos. Le quitaron la comida de la gente, de la boca. Y son coautores del asesinato de las personas que han muerto por la inundación y la pérdida enorme en bienes de ricos y sobre todo de pobres, como estamos viendo, campesinos y gente de esta ciudad, porque es urbana y rural, y en la ciudad es peor porque más gente vive junta. Y tenemos ahí toda la cantidad de gente, hay una necesidad urbana y hay una necesidad rural y nos toca dividir qué instituciones en lo urbano. Por constitución el alcalde tiene que ayudarnos. ¿Cómo hacemos si la ley de garantías hoy nos prohíbe la juntura? ¿Ah? Para poner a la gente que está viviendo inundada en un barrio ya de alto riesgo en un lugar, otra tierra, que usted, alcalde, me tiene que entregar tierra. Y la ministra de Vivienda tiene que poner ahí con la comunidad, no con arquitectos bogotanos de Amarillo. Ahí está el presidente dando rejo y pues eso le dolió un poco de politiqueros, empezando por la prima del gobernador Saray Bechara. Esta señora que es congresista, esposa del corrupto de Centros Poblados que ha robado históricamente al país, pues salió atacando al presidente diciendo que ya lleva una semana la emergencia en Córdoba y el presidente sigue paralizado en retórica. Mientras usted espera que la corte valide decretos, nuestra gente sigue bajo el agua. El presidente le responde: señora Saray, mientras le mostramos al pueblo de Colombia las causas del desastre del corte de los fluidos naturales del agua en Córdoba, corte de los fluidos naturales del agua en Córdoba, al mismo tiempo lo que estamos todos los días ayudando son alcaldes, fuerza pública, la unidad de riesgo, defensa civil, bomberos, Agencia Nacional de Tierra, llevando comida, médicos, todos movidos por mi gobierno. Y es la realidad, y los que hemos estado en el departamento sabemos que es así. El gobierno, y no solamente el gobierno, la solidaridad de la gente de todo el país. Estamos moviendo las causas, la iglesia, los colegios públicos y privados, las entidades públicas, las entidades estatales, todo el mundo está aportando para nuestra gente, que me duele muchísimo. Yo he vivido muchos años en Montería y me duele todo esto que está pasando. Gente que conozco, que han sacrificado, que se han luchado toda su vida por tener cosas que hoy lo perdieron bajo el agua. Tienen vida, tienen salud, pero duele mucho que uno trabaje años por adquirir su casa, por adquirir sus útiles del hogar y termine pues el agua arrasando todo. Son catástrofes anunciadas. Yo siempre le decía a mi esposa: no me gusta vivir en una margen izquierdo del río, de la parte de Montería, porque considero que está vulnerada, y pues aquí el tiempo me ha dado la razón y lamento todo esto que está sucediendo muchísimo. Me duele muchísimo el corazón. Creo que todos estamos tocados con esto que está ocurriendo. Pero bueno, los políticos siguen haciendo de la suya y aquí el presidente los denuncia. Ya los hemos denunciado nosotros y da mucha rabia y enojo esto que está sucediendo. Utilizan la crisis que ellos mismos han generado para hacer política y que la gente salga a votarles. Escuchen. Significa todo eso. Lo impredecible tiene que ver con la crisis climática. Lo predecible con la estructura de poder local. Y el momento que estamos viviendo, que es de elecciones incluso. Mal momento para poder actuar
con confianza entre nosotros. Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que la ponen los políticos, ahí están los nombres, que están en campaña, y diciendo que entonces la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Y entonces eso se llama sinvergüenzura electoral. Y no queremos eso. Sabemos qué va a pasar porque yo conozco cuál es la cultura de Córdoba en la política. Y no todo el mundo es así. Pero es lo determinante. Ustedes están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos muy bien aquí, de antaño. Entonces, lo primero es que eso no puede pasarnos porque todo se desploma. Cualquier intento se desploma. Y en esto todos los ministros, ministras y jefes de departamento tienen que saber que nos movemos en medio de ley de garantías. La emergencia puede variar la ley de garantías, porque es decreto ley, similar en jerarquía a la ley, al proceso legislativo. Es el gran problema que hemos tenido. No se reconoce que estamos viviendo tiempos de crisis y que por tanto los medios extraordinarios para resolver crisis toca continuamente. Claro que es un desafío para la democracia, indudable, pero si los gobiernos no se adaptan, la juridicidad, las normas, las maneras de gobernar no se adaptan a la crisis permanente, no la superamos. Nos puede acabar, porque la impredecibilidad lo que tiene es como sentido, si no hacemos nada, es la extinción de la vida. Así es, entonces el presidente en ese sentido le hace un llamado a la Corte, diciéndole, señores de la Corte, quiten por favor el veto que le colocaron a la emergencia económica. Necesitamos reactivar la emergencia económica, pero antes el presidente le pegó una limpia a este señor de Urrá, que ha hecho y deshecho con los políticos tradicionales, sobre todo de Córdoba y Sucre, para quedarse en el puesto, mantener los puestos políticos que vienen de gobiernos uribistas y sobre todo pues ganar lucros y espacios económicos. Esa es la realidad. Porque nos dicen que Urrá depende del gobierno. 35 trabajadores, ninguno lo ha puesto el gobierno. Vienen de Uribe y de atrás. 35 es Urrá. Nosotros no ponemos ni uno. El gerente que se puede emparrandar, y yo creo que se emparrandó, porque no entiendo su lógica. Pues está diciendo que yo digo mentiras y todos aquí dicen que es verdad, que sobrepasó permanentemente y el señor se va. Se va porque tiene que ser investigado. Y no solo disciplinariamente, sino penalmente. Porque no voy a decir que él crea la imprevisibilidad, sino que la profundiza en el departamento de Córdoba. La profundiza. Si el embalse hubiera estado a medio llenar, había menos agua en la tierra hoy. Y entonces no es cierto lo que dice la señora Colgén, no es que los embalses sirvieron. Sirvieron si estaban llenos. Si hubieran estado medio desocupados, como era lo lógico, hubieran servido al menos para que esa cantidad de agua no hubiera caído en la tierra. Matemática. Pero estaban llenos. Lo cogió, como dicen, con los pantalones abajo, con el embalse repleto, lo imprevisible, porque nadie sabía que iba a venir eso. ¿Y qué es lo imprevisible? Entonces tenemos lo previsible, una sociedad gobernada por terratenientes que no entiende el valor del agua, los circuitos. Pasaron 10. El presidente les deja claro todo esto que está sucediendo. Dice el señor de Urrá se va y tiene que ser investigado porque se anunció en su momento desde el 5 o el 3 de febrero lo que venía sucediendo. Él tenía que comenzar a vaciar el embalse rápidamente, subir los niveles rápido de desagüe para que se vaciara el embalse y poder acumular mucha más agua y ahí sí comenzar un proceso de ir soltando poco a poco y no pasar esta tragedia. Los que no son de la zona les explico. Este embalse de Urrá está retenido por el nudo del Paramillo más arriba y retiene a 4 ríos, principalmente al río Sinú, que hoy es el que está inundando a la ciudad de Montería y otros
municipios y corregimientos y zona rural más del departamento de Córdoba. Y bueno, avanzamos por acá porque lo que les decía del Consejo de Estado, donde bloquea al presidente, el presidente le dice: oiga, ustedes lo que están es en política. Estamos en plena crisis y ustedes, además de que me tumbaron mi decreto de emergencia económica, también quieren quitar el salario y tumbar el salario vital. Las cosas están pasando bien, no está pasando nada. El aumento normal de productos como el tomate, la papa, la yuca y la carne es por justamente motivado a ciclos estacionarios, pero aquí no hay ninguna crisis. Estos precios van a volver a bajar y por el contrario la gente va a tener más con qué pagar y cómo pagar esto. Y les tira enseguida al vainacio, le dice: anestesiado una parte de la justicia por el afán de ganar las elecciones para volver al pasado y en mantener impunidad del cartel de la toga y los terratenientes, y no se dan cuenta de lo que está pasando. Miren lo que pasa ahora en la región Caribe, Chocó y norte de Antioquia. El nivel de lluvias es 180 veces superior a todo el promedio de la historia, el pico más alto jamás visto, y viene un tercer frente frío la semana entrante. Se equivocó la Corte Constitucional de manera grave desde la óptica de la ciencia cuando estos dos señores politiqueros, que se hacen llamar magistrados, Ibáñez y Reyes, le llevaron a decir que la crisis climática es predecible. ¡Qué locura! ¿Cómo se les ocurre decir eso? La ciencia dice que la crisis climática tiene una variabilidad del clima impredecible y cada vez peor. La Corte puede corregir. Y aquí la invitación que le hacen es: suspendan la suspensión. Toca recaudar ingresos de los más ricos, no de los pobres, para la inversión inmediata. Es simplemente cuestión de humanidad. Son unos inhumanos y estos señores, además, lo que más les duele es que los toca esta reforma. Ellos son de los personajes, de las personas más ricas de este país. Ese 1%, pues estos magistrados hacen parte de eso. Tienen ganancias, tienen recursos, tienen plata por más de 2.000 millones de pesos, tanto en recursos bancarios como en bienes, como en demás cosas. Así que los toca, y por eso es que ellos, cuidando su mismo bolsillo, entonces no quieren que esta emergencia esté activa, porque los toca a ellos también. Y cambiando de tema para ya cerrar y finalizar, el señor Roy Barrera está loco de remate. Disculpe que les diga así, pero sí lo está. Escuche lo que dice. Pero le pregunto al pueblo progresista de Colombia si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro Urrego fuese vicepresidente. Dos extremos estancados en el 30%, un 40% mayoritario que no quiere extremos, y unas instituciones, alcaldías, gobernaciones, partidos políticos y ciudadanos independientes que van a decidir el 8 de marzo un gobierno de unidad. Que un presidente de la República no tiene ninguna inhabilidad ni impedimento para aspirar a la vicepresidencia de la República. Creo que quien quiera gobernar Colombia tiene que recoger el centro y la izquierda. ¿Quién es más auténtico para recoger la izquierda y el progresismo que el líder natural que abrió el camino de la inclusión social, que es Gustavo Petro? Y entonces la pregunta académica, juristas que están presentes y los que nos van a escuchar es si puede. Pues les he entregado los conceptos, entre otros, de un magistrado del Consejo de Estado, pero les leo su conclusión. No existe en el ordenamiento constitucional ni legal colombiano ninguna norma que prohíbe o inhabilite a un expresidente para postularse o ser elegido como vicepresidente de la República. La extensión del artículo 197 de dicho cargo vulneraría el principio de legalidad estricta, el derecho fundamental de participación política y la naturaleza diferenciada de ambos cargos. La Constitución no prohíbe taxativamente, no contempla que un presidente de la República tenga prohibido ser vicepresidente. No existe ninguna inhabilidad hoy para que el presidente Gustavo Petro pudiera ser vicepresidente. Pero le pregunto al pueblo progresista de Colombia si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro Urrego fuese vicepresidente. Invito al progresismo a que se lo pregunten, recordando que el presidente Petro ha dicho que él se obedece al mandato popular. Si el progresismo quiere garantía de la continuidad de un proyecto de cambio, pero además equilibrado en un gobierno de centro o izquierda, presidido por alguien de centro que garantice estabilidad, cambio seguro, articulación institucional, pero la fuerza del reclamo popular garantizada por la presencia del vicepresidente, creo que el pueblo progresista y petrista debería sugerirle al presidente Petro que se anime a hacer fórmula vicepresidencial nuestra. No se lo he preguntado al presidente, se lo pregunto al petrismo de la base. ¿Quieren que Gustavo Petro sea vicepresidente? Puede serlo, y yo estoy dispuesto a que me hiciera el honor de ser mi fórmula. Te voy a responder yo, Roy Barrera, sí queremos, nos encantaría, es más, nos encantaría que siguiera en el poder. Pero aquí el equivocado eres tú, señor. Lo que no queremos es que personajes como tú estén a la cabeza de nuestro proyecto. Eso es diferente. Tú no sirves, sí, no sirves.
porque dentro de tus mañas ayudas muchísimo a este proyecto, pero no como líder, señor. No a la cabeza. Ahí no puedes estar. Porque si buscamos cambio, elegirte a ti es retroceder. No 4, como 15 años o 20 años atrás. Y por ahí quien le da la estocada final es Matador. Matador le hace una imagen al cual él responde, ya se la voy a mostrar. Debo reconocer que me gusta más el Matador que me dedicó esta caricatura, que tengo enmarcada en mi estudio. Un Matador que marchó junto con nosotros defendiendo a las víctimas, caminó por la defensa de los acuerdos de paz y ayudó a que Petro sea presidente. Nuevamente repito, en ese momento queríamos un Roy líder en el Congreso, en el Senado. No queremos en estos momentos un Roy presidente, eso jamás. Y pues esta es la imagencita del señor Matador. Dice: hoy tenemos a las 2 especies de serpientes más venenosas en Colombia: la mortal Roy gonorrhoensis y Pinturitus medellinensis. Refiriéndose a Roy Barrera y al señor Daniel Quintero. Y aquí está la imagen de Matador. Vamos a hacerle eco a su imagen. Entonces, estos señores no pertenecen al progresismo, son serpientes, quieren liderar, quieren llevar este proyecto, pero no puede ser. Aquí quienes votaremos, vamos a votar y apoyar es a el señor Iván Cepeda este mayo muy próximo, porque la consulta tampoco se vota. Y bueno, para finalizar, quiero que por favor deje un mensajito ahí de felicitaciones. Hoy 10 de febrero estoy cumpliendo 34 añitos de vida. Ya me estoy poniendo viejito, ¿qué dice usted? Bueno, mi gente, gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao.